La dinastía Noboa Asín, 8 décadas. 1943-2023, sirviendo al país, creando fuentes de trabajo. Isabel Noboa, la mayor empresaria de la historia. Luis Noboa, el mayor empresario de la historia. Álvaro Noboa, actual más grande empresario. Aportando con escuelas y tecnología al sector de la educación del país. Doctora Anabela Asín, filántropa social. Aportando con brigadas médicas para cuidar la salud de los ecuatorianos. Un legado familiar que llegó hasta el fútbol para aportar al crecimiento y al desarrollo de Barcelona, para llevarlo a ser partícipe en 2 finales de América y contribuir a la construcción de su estadio. Leonardo Campana, nieto de Isabel Noboa, golea con el mejor futbolista de la historia, Leo Messi. Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia. La dinastía Noboa Asín, 8 décadas de aportar al crecimiento del Ecuador. El 23 de noviembre del 2023, Daniel Noboa asumió la presidencia de Ecuador, marcando un hecho histórico como el mandatario más joven en dirigir el país. Su gestión en el primer año se centró en temas prioritarios como la economía, la seguridad, la crisis energética y el cumplimiento de compromisos internacionales. Estas decisiones han tenido repercusiones importantes tanto a escala nacional como internacional. Noboa inició su mandato en un contexto desafiante con múltiples problemas estructurales que requerían medidas inmediatas. A lo largo del año implementó diversas políticas con el objetivo de mejorar las condiciones económicas y sociales del país, mientras gestionaba situaciones críticas como la violencia y el déficit energético. Uno de los hitos durante su gobierno fue la victoria en la consulta popular y referéndum el 21 de abril del 2024, en donde 9 preguntas de las 11 obtuvieron el sí. En abril del 2024, el impuesto al valor agregado subió del 12% al 15% con el apoyo de la Asamblea, que aprobó el proyecto económico. Este cambio fue aprobado en un plan económico más amplio para fortalecer las finanzas públicas del país. Según el Ministerio de Economía, la medida generará ingresos adicionales de $1.500 millones anuales. El incremento se dio como una medida necesaria ante la crisis que afectó al Ecuador. El 28 de junio del 2024 se eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Ecopaís y se implementó un sistema de bandas que ajusta las tarifas mensuales desde el 12 de julio del 2024. En mayo del 2024, Ecuador concretó un programa con el Fondo Monetario Internacional que incluyó un préstamo de $4.000 millones. El programa con el FMI incluyó metas de sostenibilidad fiscal y fortalecimiento de la economía a largo plazo. El 9 de agosto del 2024, el presidente ecuatoriano anunció la decisión de aceptar la candidatura de su partido político Acción Democrática Nacional para las próximas elecciones presidenciales de febrero del 2025. El 28 de agosto del 2024, el gobierno comenzó el cierre progresivo del bloque 43 ITT ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en cumplimiento del mandato de la consulta popular del 2023. Este proceso incluyó el apagado de pozos y la suspensión de operaciones petroleras en la zona. El 23 de septiembre del 2024, el gobierno implementó cortes de luz de hasta 14 horas diarias en varias provincias, debido a la falta de agua para las hidroeléctricas por la sequía prolongada. Sin embargo, el 10 de diciembre, el presidente Daniel Noboa anunció el fin de los cortes de luz, al asegurar que el país ahora experimentará la recuperación de la capacidad instalada que, según sus palabras, por años estuvo irresponsablemente descuidada. Entre los motivos de la solución, el Ejecutivo citó la incorporación de una nueva generación eléctrica, la compra de energía a Colombia y las mejoras de las condiciones meteorológicas. En enero del 2024, el gobierno declaró un conflicto armado interno como estrategia para enfrentar al crimen organizado. Esto permitió un mayor despliegue de fuerzas militares en las calles y la intervención en cárceles para combatir la violencia y el narcotráfico.
El presidente Noboa ha emitido 8 decretos de estados de excepción, incluidas las renovaciones, para controlar a las bandas del crimen organizado relacionadas con el tráfico de drogas, armas, lavado, entre otras actividades ilícitas. En el ámbito internacional, Noboa ha buscado fortalecer las relaciones exteriores y ha participado en foros globales. Destaca su intervención en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde abordó temas de seguridad y crimen organizado, reafirmando el compromiso de Ecuador con la cooperación internacional en estos ámbitos. Dentro de esta temática, el presidente de la República, Daniel Noboa, asistió al acto de investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes 20 de enero en Washington, D.C., con el objetivo de reafirmar el compromiso en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Cuando faltan 2 semanas para las elecciones generales, Noboa subió 1,2 puntos en la encuesta de la firma Comunicaliza y se ubica primero en la intención de voto con 38,1% en las que busca el apoyo ciudadano para gobernar hasta el 2029. El primer año de la presidencia de Daniel Noboa en Ecuador ha estado marcado por una serie de decisiones políticas y económicas significativas, tomadas en un contexto de desafíos estructurales. Su enfoque en la economía y la seguridad y la crisis energética, junto con la implementación de medidas como el aumento del IVA, la eliminación de subsidios y el acuerdo con el FMI, refleja un intento por estabilizar el país ante una crisis financiera y energética. Además, su gobierno ha tomado acciones contundentes en el ámbito de la seguridad, enfrentando el crimen organizado con medidas como el estado de excepción. En el plano internacional ha buscado fortalecer las relaciones con otros países, reafirmando el compromiso de Ecuador con la cooperación global. A pesar de las dificultades, Noboa ha logrado mantener una base de apoyo significativa y de cara a las elecciones del 2025 sigue siendo una figura clave en la política ecuatoriana. La distinguida y destacada trayectoria empresarial del señor Luis Noboa Naranjo sigue recibiendo muestras de respeto a manera de homenaje. Aquel ecuatoriano es calificado como el más importante empresario del Ecuador en el siglo XX. Quienes escriban la historia económica del Ecuador difícilmente podrán hacerlo sin resaltar la estatura de este ecuatoriano ilustre. Es por esa razón que la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y la Escuela de Negocios Isai Business School, con el objetivo de motivar a los futuros empresarios del país, inauguró el aula magistral que por nombre llevará la del ilustre empresario, Luis Noboa Naranjo. Pero recordemos quién fue este inspirador personaje. Noboa nació en Ambato el 1 de febrero de 1916. Su padre fue Luis Adolfo Noboa Ledesma, un médico y odontólogo, y su madre Zoila Matilde Naranjo, que realizaba actividades de costurera. Tuvo 3 hermanos, Enrique, María y Amanda. Quedó huérfano de padre a temprana edad, cuando éste cayó de un caballo al llegar del trabajo. La difícil situación económica lo hizo trasladar a Guayaquil, donde su madre laboró en un pequeño hotel y durante su infancia la ayudó económicamente generando ingresos en cualquier tipo de trabajo. Llegó a ser lustrabotas, vendedor ambulante de revistas, paños de limpieza, estampillas, anunciador de los rounds en peleas de box, con pocas ganancias. Estudió la primaria hasta el 6º grado debido a la falta de recursos y el que invertía trabajando para sostener a su familia. Es en este contexto donde Luis Noboa inicia a los 11 años, en 1927, su recorrido en el mundo empresarial. En el camino aprende en poco tiempo las nociones del negocio y los principios de las finanzas y ciencias contables. En 1933 había fundado ya su primera empresa y en los años subsiguientes su avidez por el trabajo lo condujo hacia el campo del comercio exterior. En 1946 constituye su primera firma exportadora. No abandonaría nunca esta actividad y a través de ella crearía el emporio de riqueza más poderoso y productivo del que tenemos memoria los ecuatorianos. Bienvenidos al especial preparado por Vito TVO y Última Hora Ecuador, donde contaremos con el aporte de sus hijos, Álvaro e Isabel Noboa, además de un amigo personal.
el ex vicepresidente Alberto Dají. Bienvenidos. En la campaña del año 92, solo me dijo una cosa, porque la gente decía, no, este señor manda, este señor mangonea. ¿Saben qué es lo que me dijo Luis Noboa cuando apoyó nuestra campaña? Solo una cosa te pido, mijo, no pongan idiotas en el Ministerio de Industria y de Agricultura, pongan gente que dejen trabajar. Cuando ganamos y se dieron los nombramientos, llamadas, mi hijo, excelentes nombramientos, sí voy a poder trabajar. Ese era Luis Noboa. Puedo cargarlo de muchas anécdotas y frases geniales, porque era un hombre excepcional. Mi hijo, si usted quiere andar en Mercedes-Benz, véndale cosas a los que andan en bus. Si quiere andar en bus, véndale cosas a los que andan en Mercedes-Benz. Era de una lógica descomunal, brillante, sencilla. Decía, si te presentan un negocio y en una hoja no lo entiendes, no te metas. Y tienes que entenderlo sumando, restando, multiplicando y dividiendo. Si ya hay que hacer una raíz cuadrada, ya está muy complicado, no te metas. Era cargado de una gran sabiduría y por eso creo que no había un mejor nombre y creemos todos en la universidad que de él, para que esa aula, la primera que tiene un nombre, las otras en algún momento lo llevarán. Pero esa, la primera, más grande, no podía llevar otro nombre que el de ese empresario. A los familiares, muchas gracias por haber venido y a las autoridades de la universidad por el apoyo también que dieron siempre a poner ese nombre en esa aula. Muchas gracias y bienvenidos. ¿Por qué triunfó Luis Noboa y se convirtió en el más grande empresario de toda la historia del Ecuador? Bueno, una inteligencia superior, una claridad y una simplicidad para entender los temas fundamentales de los negocios, una gran visión, una capacidad de trabajo incuestionable, una extraordinaria capacidad de buscar gente, agruparla y hacerla rendir. Entonces estamos hablando de un hombre empresario nato. ¿Cuáles considera usted que fueron los factores que le permitieron a Luis Noboa lograr lo que logró? Bueno, además de todas estas cualidades naturales, circunstancias, cuando fue perseguido por la dictadura, se fue a los Estados Unidos. Y esa capacidad en un lugar como los Estados Unidos se multiplicó y se volvió un empresario a nivel mundial. Actualmente, ¿quién considera usted está siguiendo los pasos de Luis Noboa? Bueno, no hay en el Ecuador un empresario que hoy pueda compararse por la profundidad lograda en el mundo. Luis Noboa era un hombre que tenía una organización verdaderamente mundial, una verdadera transnacional hecha desde el Ecuador. Y estos momentos que vive el país, ¿cómo estuviera Luis Noboa operando, insertado en este 2018? Bueno, estuviera sufriendo mucho por el Ecuador, dándose cuenta de todos los obstáculos que hay para la producción. Yo recuerdo que siendo tan amigos como éramos, la única cosa que me dijo antes de las elecciones del año 92, en que el arquitecto Sisto Durán y quien habla asumimos las funciones de presidente y vicepresidente, fue: mijo, el único favor que te pido, no pongan unos tontos en los ministerios de Industrias, Comercio e Integración, que era en esa época, y de Agricultura. Pongan gente que dejen trabajar. Cuando se dieron los nombramientos, me acuerdo que me llamó y me dijo: qué bien, esa gente va a dejar trabajar. ¿Quiénes fueron? Mariano González y el ingeniero Mauricio Pinto.
actualmente el nieto político Pablo Campana? Está haciendo una gran labor. Está haciendo Pablo Campana una gran labor, creo que va con las ideas correctas, con las limitaciones políticas que no dependen de él. Quienes escriban la historia económica del Ecuador resaltarán la estatura de mi padre, que amó profundamente a su país. La estela de su personalidad y determinación, así como su aguda visión en el campo de los negocios, más allá de todo lo que vivamos en la actualidad con el desarrollo de las tecnologías de la información y de los avances en materia de administración, sigue vigente, poderoso, inspirador y siendo modelo de las actuales generaciones. Él rompió paradigmas y desafió a las limitaciones desde muy temprana edad, pues se quedó huérfano de padre a los 8 años y salió a trabajar desde esa edad. Pero ese hombre sin recursos, huérfano de padre y con grandes necesidades, se forjó un destino, trabajando sin descanso, levantó muchas empresas y llevó al Ecuador a convertirse en el primer exportador de bananos del mundo. Todo quien lo conoció puede dar fe de su gigante aporte a nuestro país. Con la señora Isabelita Telor, acá para este gran homenaje merecido a su señor padre don Luis Noboa Naranjo, el mayor empresario en la historia del Ecuador. Ella, como una hija grata, como una hija ejemplar, hizo una edición especial, La historia de un triunfador, para rendir un homenaje a don Luis Noboa. Cuéntanos un poco sobre el libro y los capítulos que realmente le emocionaron para recordar la memoria de su padre. Bueno, en el libro realmente hay muchas cosas que me emocionaron y por eso desde un comienzo, inclusive narro el nacimiento de mi padre, que fue en Ambato, porque mi abuela tenía ciertas creencias especiales que decía que cuando un niño nacía, uno tenía que ponerlo como en una lavacara y poner unas monedas. Y si el niño agarraba las monedas, entonces quería decir que iba a tener prosperidad en el futuro. Y pues, según ella decía, mi papá había agarrado las monedas. Entonces esa me pareció una anécdota muy especial de ella y comienzo el libro con esa anécdota. Pero hay otras anécdotas también, como por ejemplo, cuando me fui con mi padre, cuando yo tenía 19 años a la India. En esa época la India era sumamente pobre y entonces mi padre había, estábamos en un hotel que tenía una suite, inclusive una salita, y había contratado un carro con un chofer, pero como la India era tan pobre, el chofer estaba sin zapato. Entonces nos vino a ver el carro y, cual mi sorpresa, mi papá se fue adelante con el chofer y le comenzó a conversar para que el chofer, en su poco inglés, le contara qué pasaba realmente en ese momento en la India, cómo estaban las cosas allí en todo sentido. Entonces, luego de que mi padre conversó con él, lo invitó al chofer a la sala y pidió champaña para brindar con el chofer y siguió conversando toda la noche con el chofer. Y realmente mi papá era una persona que no se cansaba nunca. Entonces, en ese entonces yo fui con mi hermana también, la casada con Omar Quintana, Diana. Entonces fuimos las dos y mi papá nos levantaba a las 6:30 de la mañana, ya apúrense que 8 en punto está aquí el chofer y ustedes todavía tienen que desayunar, prepararse y eso, así que ya a levantarse.
Entonces, bueno, nos levantaba, íbamos todo el día caminando de turismo. Llegábamos ya agotadísimas, mi hermana y yo, cerca de las 7 de la noche, y decía, bueno, ahora sí, prepárense, porque tenemos que ir a ver New Delhi de noche. Pero papá, estamos agotadas, hemos caminado todo el día. No, yo mismo les voy a preparar una tina de baño con espumitas para que así y por favor se me ponen guapas, nada de ir haciendo más, nos decía. Entonces nos cargaba día y noche trotando y luego regresábamos tarde, pues como a las 12 de la noche, nos acostábamos a la 1 y para esto él a esa hora, como a las 2, 3 de la mañana, hablaba con el Ecuador, porque las conferencias, por el cambio de hora, para él eran mejor a esa hora. Y como, claro, la comunicación no estaba como hoy en día, entonces tenía que gritar. Entonces, ¿me escuchas lo que te estoy diciendo? A ver, tienes que hacer tal cosa. Y nosotros escuchando todo. No podíamos dormir toda la noche, y a las 6:30 ya nos levantaban de vuelta. Ahora, como empresario, ¿qué es lo que usted más asimiló de su padre? Bueno, primero sus principios y sus valores, su tenacidad, pero sobre todo algo muy importante que él decía: yo no voy a esperar a que el país esté perfecto para hacer las cosas, porque el país nunca va a estar perfecto. Entonces invertiré siempre, no importa lo que pase, es mi país, quiero ayudar a mi gente y voy a invertir. Eso es algo que siempre me quedó, él siempre arriesgaba, no importaba la situación del país. En el Oro se lo recuerda mucho, en el Oro dejó muchos amigos, entre esos mi padre, que en paz descanse. En el Oro Luis Noboa fue una persona respetada, querida, pero sobre todo los orenses somos gratos de todo lo que él hizo por nuestra provincia. Es verdad, él amó mucho el Oro y por supuesto tenía muchas plantaciones de banano en esa zona. Fundó también la primera cartonera, la primera empresa de fumigación, plástico, barcos, o sea, realmente su padre fue un hombre de otra dimensión. Yo diría que sí, porque hizo las cadenas productivas en ese entonces, que recién, muchos años después, se comenzaron a hacer, pero él todo lo coordinaba de acuerdo a los negocios que tenía. Entonces, efectivamente, si tenía banano, necesitaba las tierras para las plantaciones, compraba las tierras, entonces necesitaba los barcos para mandarlos, necesitaba las avionetas de fumigación, necesitaba el banco, los cartones, la papelera, él, digamos, todo lo hacía de acuerdo con eso. Si hoy viviera Luis Noboa Naranjo y fuera con usted a recorrer lo que es el Grupo Novis, ¿qué piensa usted que le diría su padre? Yo creo que sí estaría complacido de que he logrado asimilar algo de sus lecciones, pero creo que lo que él más le gustaría y que es lo que él más destacaba eran sus principios y sus valores. Que usted las ha asimilado y por eso se la considera un ícono del país, no solo en lo empresarial, sino en aquello que bien lo ha definido, principios y valores. Trato de que las enseñanzas de mi padre cubran en realidad inclusive muchas de las paredes de lo que nosotros tenemos en el consorcio. Él está siempre presente con nosotros. Y quién creyera, ¿no? Su yerno, Pablo Campana, hoy es un orgullo, un ministro extraordinario que está haciendo mucho por el país. Efectivamente, y me encanta ver su amor al país e inclusive que lo ha inculcado en sus hijos. Pablito Javier, que es su hijo mayor, siempre me encanta ver cómo él defiende a su país. Y ya sabemos que Leonardo, que es realmente también pues una figura especial en el fútbol, también, digamos, quiere pelear por su país. Muchas gracias, señora Isabelita. La verdad, conozco tanto, conocí a su señor padre, tuvo negocios con mi padre, le he conocido a usted y me siento muy honrado de poder compartir estos momentos tan importantes en la historia de la familia Noboa.
Muchísimas gracias a ti, Vito. Es que era un señor, Luis Novoa Naranjo, tan formal y tan respetuoso de la etiqueta y de el buen sentido, de la lógica, de la honestidad y de ser un hombre bien, que había momentos en que la familia estaba de viaje y él estaba trabajando en Nueva York, y en ese momento estaba solo, y yo lo visité mientras estaba solo y él estaba sentado en el comedor. ¿Aquí en Guayaquil? No, en Nueva York. Esta es una anécdota auténtica, usted me ha pedido una anécdota. Y lo que me impresionó, no solo es que él había sido un hombre exitoso, un hombre rico, un hombre que creó la primera multinacional del Ecuador y quizás la única ecuatoriana, es que estaba sentado solo con toda la etiqueta del caso. Estaba con su terno, no se había sacado el saco, no se había sacado la corbata, no se había sacado el pañuelo, no se había sacado nada, estaba guardando la formalidad por lo formal que él era. La integridad. Integridad total, honestidad total, honesto consigo mismo. No solo mostraba al mundo cómo él se vestía, cuando él se vestía, que para él muy mismo, pocas o nadie la sabe, representando lo mejor en la etiqueta. Ahora, de los consejos que él le dio, ¿cuáles son los que usted más recuerda como empresario? Trabajo, trabajo y más trabajo. Y eso, verdaderamente él no es un hombre que trabajaba por el dinero. Él trabajaba porque le gustaba trabajar y porque, siendo un huérfano de 4 años, sin padre, con un gran mentor, mi padrino Juan X Marcos, y él, mi padre también fue mi mentor, y yo también soy el mentor de mi hijo, y mi hijo será el mentor de sus... Tengo 4 hijos, una mujer y 3 hombres. Una de ellos, la mujer es hija de crianza, Carla Novoa. Y yo pues trato de ser también un director para ellos, como fue mi padre para mí, y poner los buenos ejemplos que uno no los aprende en el colegio, los aprende en casa. Como empresario, ¿qué usted asimiló de su padre? Todo lo que pude lo asimilé. La honestidad, la disciplina, el ser un señor formal, el trabajo, el no tener barreras. Se iba al Japón a ver a japoneses, a China a ver a chinos, a Estados Unidos a ver a americanos, Alemania a ver alemanes, y así era un hombre excepcional. Y yo le cogí todo lo que pude de sus enseñanzas y el resto lo aprendí en la calle con mi propio trabajo. En la provincia del Oro, donde yo soy y mi familia nativo, se lo recuerda, se lo extraña a Luis Novoa. Sí, y yo también lo extraño mucho. Yo pienso en él todos los días. Por eso estoy muy agradecido con la Universidad Escuela Espíritu Santo y su ala empresarial, porque esto va a ayudar a que se mantenga el recuerdo por, ojalá, cientos de años más. De todos los consejos que su padre le dio, sobre todo ejemplo de vida, ¿cuál es el que usted como empresario lo atesora, se lo transmitió a sus hijos y el que usted daría a los emprendedores jóvenes que saben que existió un gran Luis Novoa Naranjo? Trabajo, trabajo y más trabajo, y gastar menos que lo que uno gana, para poder ahorrar, y ese ahorro invertirlo y volverlo a reinvertir o guardarlo como fondo de reserva para los malos momentos, que también vienen en la vida malos momentos. Ahora, usted en la actualidad ha diversificado. Don Luis Novoa, bananero, naviero, industrial, comercio exterior, finanzas, pero usted también ha entrado en bolsa. Y todo el mundo dice que esa es su fortaleza,
Wall Street. Es verdad, y también bienes raíces. Promandato Global. Promandato Global, que comenzó siendo una empresa de servicios, de corretaje, de venta, era un vendedor yo. Y tuve grandes clientes que me ayudaron, gente, yo tenía 19, 20 años, ellos tenían 40, 20 años más que yo. Entre esos gente de su provincia, como Esteban Quirola, gente como Sucre Pérez Vaquerizo de Guayaquil, gente como, que en paz descanse, los dos, Francisco Pino Molme, Rodrigo Icaza, en fin, mucha gente que eran clientes míos y que luego, cuando me volví empresario de bienes raíces, me fueron apoyando, ya sea como clientes o como socios míos. ¿Cómo es un día en la vida de Álvaro Novoa? ¿Desde qué hora se levanta, hasta qué hora trabaja? ¿Qué tiempo le dedica a cada actividad? Bueno, si le cuento todo en detalle, le va a faltar horas a usted para no importa, cámara. No importa. Pero sí le puedo decir la esencia de mi vida. Está Dios, está mi familia, está mi trabajo y está mantenerme con salud y en buen estado físico. Tengo 67 años y hago 3 horas casi al día de ejercicio. Y efectivamente, mientras hago el ejercicio, eso es una cosa que lo diseñé yo. Veo cómo está el euro, veo cómo está el yen. En una pantalla. En una pantalla, como estoy en la caminadora ahí trotando, ahí en la pantalla, y gente que trabaja del mundo entero me llama, yo le contesto pues mientras estoy también caminando para no perder esas 3 horas y también aprovecharlas. ¿A qué hora se levanta? No soy una persona, porque no me gusta mentir, que se levanta a las 6 de la mañana. Yo me levanto 8:30, 9 de la mañana, pero estoy en la oficina a las 8:30 de la noche también. Ya, después de que se levanta, ¿a qué hora arranca ya oficialmente sus actividades empresariales? 8:30 a 9 de la mañana, porque recuerde que lo primero que hago es el ejercicio, pero estoy trabajando al mismo tiempo. Ahora, usted trabaja en la mañana con todo lo que es Wall Street, las bolsas, porque a esa hora están en Europa, en China. Y clientes también empresariales, no solo de bolsa, clientes empresariales, gente que nos compra café, nos compra banano, nos compra todo. Y quiero también hacer un homenaje a mis hijos. Todos trabajan y solo uno está estudiando todavía, Santiago, y todos lo hacen bien. Daniel Novoa, Carla Novoa, Juan Sebastián Novoa, los 3 son trabajadores de lleno. Yo lo he visto a Daniel. Y lo debe ver a Juan Sebastián y debe ver la Carla. Y deberían conversar. Y Santiago tiene una gran capacidad, tiene 17 años y este año se gradúa y vendrá más que seguro a estudiar a la UES o alguna más adelante universidad internacional donde hará maestría. Mi hijo Daniel tiene una maestría de Kellogg's. Ahora, en las mañanas trabaja en la casa, pero luego toma la lancha para ganar tiempo. Me contaron lo de la lancha, para ganar tiempo, ganar 40 minutos de la hora y media que sería esta Industrial Molinera, que está allá por la parte de la ría. ¿Cómo es eso? Sí, me bajo ni siquiera en mi muelle, en el muelle de mi vecino, amigo y hermano, es primo, pero es como un hermano, Roberto Ponce Novoa, su madre hermana de mi papá. En el muelle de él me salgo en una lancha fuera de borda y en 10 minutos estoy en Molinera. Que en cambio, si fuera en carro, fue 1 hora y media. Hora y media, 45 de ida y 45 de vuelta. Ese es tiempo oro. Todo, mire, hay un dicho que es: al pobre le sobra el tiempo, al rico le falta tiempo. Entonces el empresario tiene que usar, como usted dice, cada minuto para hacer oro de ese minuto. Y servir al país. Siempre servir al país, y por eso, entre las partes también muy importantes de mi vida, está el país. Acuérdese usted que ya lo serví como presidente de la Junta Monetaria, donde llevé la Reserva Monetaria a un récord histórico,
y mi esposa lo sirvió desde el Congreso. Y desde el Congreso llegó a ser la asambleísta más votada de su época. Así que estamos siempre pensando en el país. De sus hijos, ¿a cuál lo ve ese ojo de tigre? ¿A cuál lo ve que va a seguir los pasos de su padre y el suyo? Usted es un gran periodista, pero no me va a hacer meter la pata. A los 4. Gracias, muchas gracias. Vive el Ecuador. Quiero proponer, en primer lugar, un brindis, después de escuchar los testimonios sobre ese gran ecuatoriano, por el acierto de esta universidad y de SAI de haber puesto a su primera aula Luis Noboa Naranjo. Y quiero brindar también para que todos los estudiantes que pasen por esta universidad sigan su ejemplo, su trayectoria y creen riqueza nacional, amor por su país, emprendimiento e inteligencia para los grandes desafíos del espíritu. Salud. Daniel Noboa pertenece a la generación de una familia de empresarios multimillonarios de Guayaquil. Su abuelo, Luis Noboa Naranjo, fundó la exportadora bananera Noboa y llegó a ser considerado el hombre más rico de Ecuador. Isabel Noboa, conocida como Isabelita, destacada empresaria ecuatoriana, gerente general del grupo Novis. Novis se caracteriza por crear grandes proyectos inmobiliarios de altos estándares nacionales e internacionales. Además, lidera grupos de ayuda social para el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes del país. Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, empresario ecuatoriano, fundador de industrias bananeras, y es la persona que más veces se ha postulado a la presidencia de Ecuador. Cuenta en su haber 5 postulaciones, llegando a la segunda vuelta electoral en 3 de ellas. Anabela Asín, esposa de Álvaro Noboa y madre del presidente electo, la doctora Anabela Asín se ha involucrado en el trabajo social por parte de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, la cual es presidenta. En esa carrera política fue binomio presidencial de su esposo en la campaña 2009. Además, estuvo presente en el Congreso Nacional y ocupó un curul en la Asamblea General. El político y empresario Daniel Noboa Asín, de la Coalición Acción Democrática Nacional, será el próximo presidente de Ecuador, tras derrotar a su opositora Luisa González. Con tan solo 35 años, es considerado el presidente electo más joven de la historia de Ecuador. Daniel Noboa Asín es el mayor de los 4 hijos del matrimonio de Álvaro Noboa y Anabela Asín. Es empresario y trabajó desde el 2010 en la empresa familiar, si bien estuvo relacionado a otros emprendimientos previos, los mismos que fueron creados por él. Siempre estuvo vinculado con la corporación Noboa, donde llegó a ser director naviero y director comercial. Este último cargo lo cumplió hasta el 2018. Daniel Noboa tiene una licenciatura en ciencias con especialización en administración y conducta organizacional por la New York University. Además, tiene una maestría en administración de empresas por la Northwestern University y en su haber un máster en administración pública por la Universidad de Harvard. Su primera participación en la política fue en el 2021 como asambleísta por Santa Elena, con el apoyo del Movimiento Ecuatoriano Unido.
donde cumplió su periodo en los años 2017 hasta el 2023. Al interior de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y Microempresa. En ella se tramitaron varios proyectos de ley dentro de lo económico, lo tributario y en inversiones. Una de las leyes impulsadas por Noboa fue la Ley Violeta, que finalmente fue aprobada por el gobierno de Guillermo Lasso. Según Noboa, a través de su gestión, la comisión que presidió presentó el 19.2% de las leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional. Noboa, así, fue miembro del grupo de 7 asambleístas que viajaron a Moscú para ampliar los lazos y el intercambio entre legisladores de ambos países en medio de la invasión rusa a Ucrania. Noboa no solo fue parte de este grupo, sino que también costeó el viaje para todo el equipo. El equipo de trabajo denominado Interparlamentario de Amistad entre la República de Ecuador y la Federación de Rusia, que estaba compuesto por varios asambleístas. La base de la campaña presidencial de Daniel Noboa se relaciona con propuestas para frenar la ola de violencia en Ecuador, asimismo como abordar con mano dura la criminalidad sin dejar de lado su ambiciosa reforma en el sistema judicial y carcelario del país. El empresario ha prometido impulsar la creación de empleo, sobre todo para los jóvenes, a través de un plan económico que se sustenta en la atracción de inversiones extranjeras y el desarrollo tecnológico. Daniel Noboa Sin es el segundo presidente que llega a este cargo con menos de 40 años. Jaime Roldós, quien fue posesionado en 1979, tenía 39 años cuando asumió su cargo. En esta vez, Daniel Roy Hilstrik Noboa Sin ha tenido como objetivo siempre emprender y ahora, este próximo 23 de noviembre, emprenderá uno de los retos más importantes de su país: ser el presidente de todos los ecuatorianos. Tengo la esperanza que todos queremos. Ecuador, Noboa está al frente, que siembra el futuro, que cambia el presente. Juntemos las manos, juntemos las mentes, no más corrupción, Noboa está al frente. La patria crece si todos crecemos. Noboa conoce lo que todos queremos. Que gane Ecuador su libertad. Ya viene el tiempo de trabajar. Ecuador adelante, adelante Ecuador. Noboa está al frente, lidera hermandad. Ecuador, ADN, ADN, Ecuador, Ecuador, ADN, ADN, Ecuador. Noboa presidente. Tengo la esperanza que todos queremos. Seguimos con más de este especial que estamos preparando, obviamente en torno a la posesión de Daniel Noboa como presidente de Ecuador. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar al licenciado Vito Muñoz Ugarte, empresario ecuatoriano y amigo personal de la familia Noboa. Es un gusto recibirlo y empezamos de inmediato. ¿Cómo conoció a la familia Noboa? Gracias. A fines de los años 70, José Oruz Guerra, gerente de Tele4 Guayaquil, me contrata para trabajar en un programa ABC Wide World Sports, el ancho mundo de los deportes. Y me contrata para Tele4, que en esos momentos era canal de propiedad de don Luis Noboa Naranjo. Ahí comencé a trabajar, ahí tuve la oportunidad de ingresar en el grupo Noboa y gracias al apoyo que me dio José Oruz, que como gerente se hizo cargo del canal para reemplazar al ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, que dejó el grupo Noboa después de haber sido él el principal de Industrial Molinera y de Tele4 para pasar ya al tema político. Entonces, allí comencé yo trabajando y se puede decir que me hice en el grupo Noboa. Ahí me formé, ahí arranqué. Me hice en el grupo Noboa. Ahí me formé, ahí arranqué. Aunque claro, antes había tenido una experiencia, pero era con una empresa, Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, era el que controlaba la distribución del combustible en Guayaquil.
Querex, el Super, la Extra, el Diesel. Y bueno, esa fue mi primera experiencia previa a una inicialmente en la empresa privada, en la compañía Papeles Fiduciarios S.A. Pafisa de don Ricardo Torres, donde arranqué con 17 años. Ahora, años de amistad, años de afectividad con esa familia, pero ¿cómo nace la relación con don Luis Noboa Naranjo, quien es patriarca de todo el imperio Noboa? Yo siempre escuché hablar de don Luis Noboa Naranjo a mi padre. Mi padre en el mundo bananero me había contado, me había detallado lo mágico que era Luis Noboa Naranjo para los negocios y sobre todo para la industria del banano. Cuando tuve la oportunidad de conocer a don Luis, ya formando parte del Grupo Noboa, para mí fue realmente una experiencia maravillosa, porque cuando él se entera que yo era hijo de uno de sus principales productores de banano en la provincia del Oro, él me dice: ¿y por qué estás tú dedicado a la televisión y no en el Oro, dedicado a producir y a exportar banano? Entonces yo le digo a don Luis, porque este es mi mundo, este es lo que me gusta, yo estoy en el periodismo. Bueno, me dice, algún día te acordarás de Luis Noboa y te veré en el mundo del banano, en el mundo empresarial. Tenemos ponchada en este momento una fotografía donde podemos observar al señor Luis Noboa junto al señor padre Nelson Muñoz, en esta ocasión Guillermo Castro, Manuel Encalada y Esteban Quirola. Al ver esa fotografía, ¿qué podemos mencionar? Que me da una nostalgia y una emoción muy grande. Esteban Quirola, el más grande empresario de la historia de la provincia del Oro, próximo ya a cumplir 100 años. Y justamente se prepara un gran homenaje a su centenario que coincide con el bicentenario de fundación de Machala. Don Manuel Encalada Zúñiga, el símbolo del arranque del banano después de lo que significó la invasión peruana. Don Guillermo Castro, de la familia Castro Benítez, una familia respetable, tradicional, una familia de mucha alcurnia y muy trabajadora y visionaria, con don Alejandro Castro Benítez, el doctor Nicolás Castro Benítez y don Guillermo Castro, un representante idóneo. Mi padre Nelson Muñoz Custode y don Luis Adolfo Noboa Naranjo en la provincia del Oro. Y ahora, recordando esta gran fotografía, con un legado, el señor Álvaro Noboa, padre del presidente electo de la República del Ecuador. ¿Cómo nace esta amistad con Álvaro Noboa? Álvaro en un momento determinado fue el presidente del Grupo Noboa. Realizó una labor estupenda, Álvaro, para mucha alegría y orgullo de su padre. Y claro, él allí pasó a ser el que comandaba todo, fundó el Banco del Litoral, puso una sucursal en el Oro para pagar a los productores de banano del Oro con los cheques del banco y se hizo muy amigo de mi padre. Ya don Luis le había hablado a Álvaro quién era Nelson Muñoz Custode, entonces se continuó la amistad. Y acá en Guayaquil, donde yo he vivido, bueno, nos relacionamos con Alvarito y siempre tuvimos una reunión, una relación tan bonita que él me invitó a ser parte de su partido político. Me ofreció candidatura a diputado, a la alcaldía, y por esas cosas que yo he estado siempre relacionado con el periodismo, no pude ser parte del partido de Alvarito. Alvarito siempre ha sido una persona trabajadora que ha buscado lo mejor de él para el país. Y mire lo que es la vida. ¿Qué es lo mejor de un ser humano? Sus hijos. Hoy entrega a su hijo Daniel como presidente del Ecuador como república. Ahora, Álvaro Noboa, su hermana, doña Isabel Noboa, 46 años de amistad. ¿Cómo nace esa gran amistad? A través de que la señora Isabel era la presidenta de la Fundación de Adopción de Nuestros Niños y nosotros siempre la apoyábamos en todo su legado inmenso de ayuda social. Esto fue más o menos a fines de los 70 y nuestra amistad ha sido pues
algo memorable. Tanto es así que Isabelita ha sido madrina de mi matrimonio, ahora madrina también de mi hija, y entonces no hay palabras para calificar lo maravillosa mujer, admirable, ejemplar que es Isabelita Noboa. Y entonces tenemos una amistad que ya va a ser próximamente. Así es, y ahora la amistad Álvaro Noboa, Alvarito conocido en el Ecuador, Isabel Noboa y ahora con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. ¿Cómo nace esa amistad? Bueno, con Daniel, él siempre fue una persona muy concentrada en sus cosas. Y él era una persona que desde joven, desde niño, se preparó en el colegio alemán. Y él siempre buscó lo mismo que su padre, la excelencia. Alvarito fue premio Filantrópica, era el mejor alumno de la escuela, del colegio. Entonces Daniel siguió el ejemplo de su padre con una situación muy favorable que tuvo como madre a la doctora Anabel Asín, una mujer de admirar por su entrega, por su amor a la ayuda social desde su función y de su profesión de doctora. Entonces cada uno le ha ido entregando a Daniel amor hacia el prójimo, hacia el país y hacia los negocios, porque todos sabemos que la imagen de don Luis es inspiradora dentro de la familia. Entonces en el año 2004, mire qué tiempo, ya van a ser 20 años, me topo con Daniel en la feria de Berlín, la feria de Fruit Logistics, donde él muy tempranito, que habrá tenido Daniel unos 15 años, 16, ya estaba abriendo el stand de Grupo Noboa, el stand para la comercialización de la fruta. Entonces ahí nos hicimos amigos con Daniel, yo ya era amigo con sus primos, con Toño, con Lucho, y ahí nació la amistad con Daniel. Siempre él muy serio, muy formal en todo sentido, convirtiéndose en un futuro en lo que hoy es el presidente de la República. Así es, el legado continúa y en esta ocasión conocemos que usted ha sido un ferviente promotor de la carrera de Leonardo Campana, también de esta gran dinastía Noboa. Leonardo, nieto de doña Isabelita, comenzó jugando en el Torremar y siempre fue un goleador extraordinario. Tanto es así que su padre, cuando era ministro, me pedía que por favor le transmita vía satélite los partidos que jugaba Leonardo, los encuentros decisivos del Torremar, las finales que jugó el Torremar. Y entonces Pablo estaba en China, estaba en diferentes sitios del mundo y nosotros por el internet le transmitíamos para él exclusivamente los partidos. O sea, yo a Leo lo conozco desde que era una criatura que llegó a Barcelona a través de la Academia Alfaro Moreno y siempre lo transmitimos, siempre lo cubrimos, siempre dimos a conocer toda su potencia goleadora desde que era un niño. Así es, y ahora también lo hemos visualizado en varias ocasiones con Roberto Ricardo Ponce Noboa. Esta amistad, esta sociedad, este proyecto, esa ferviente compañía que se han tenido con don Ricardo Roberto. Bueno, mi padre era hermano de un grandísimo miembro, quizá el segundo de la dinastía, que es nada más ni nada menos que don Enrique Ponce Luque, cuñado de don Luis Noboa, esposo de la señora Amanda Noboa Pontón, y sus hijos, Ricardo, Roberto, muy amigos. ¿Por qué? Porque a través del deporte nos hemos forjado una relación maravillosa de medio siglo. Ricardo y Roberto han sido fuerabordistas, kartistas, en el caso de Roberto, futbolista, porque Roberto llegó hasta el fútbol profesional en Emelec y también en Everest. Entonces, el deporte nos unió. Y como son unas personas maravillosas, sencillas, personas abiertas, Roberto es uno de mis mejores amigos, Roberto Ponce Noboa, que es el primo más querido por Álvaro. Pero también aquí quiero señalar a Leonardo Noboa y Casa, el hermano de Toño y de Lucho, con quien también guardo una relación fabulosa. Podríamos decir que es
de todo el clan Noboa, uno de los más queridos. Queridos por primos, queridos por tíos, por abuelos, etc. Entonces le quiero mandar un abrazo fuerte a Leonardo Noboa y Casa, un amigo incomparable. Y ahora, para finalizar, ¿qué opina del grupo Noboa? 8 décadas de servir al país. ¿Desde cómo? Bueno, les voy a decir. ¿Qué es lo que más quiere el ecuatoriano? El ecuatoriano quiere trabajo. El grupo Noboa durante 8 décadas ha sido uno de los de mayor desarrollo y que ha permitido miles de fuentes de trabajo. Ha generado esas fuentes de trabajo. Segundo, ¿qué quiere el ecuatoriano después del trabajo? Salud. Bueno, la doctora Anabel Asín con las brigadas ha entregado tiempo, esfuerzo, amor al pueblo ecuatoriano a través de lo que ella, como profesional de la medicina y una mujer que se ha hecho merecedora a los sentimientos de respeto, de admiración y de gratitud, es la madre del actual presidente. Entonces, hablamos de fuentes de trabajo, hablamos de medicina y ahora hablemos del deporte, porque don Luis Noboa con sus empresas financió durante más de 12 años a Barcelona Sporting Club. Los hinchas recordarán, Wacker, Coca-Cola, Café Press 2, todas las empresas del grupo Noboa mantuvieron y fueron las artífices del mejor momento en la historia de Barcelona durante más de 10, 12 años. Entonces, en todo sentido, el grupo ha sido un modelo de servicio al país durante 8 décadas. Gracias, licenciado, por brindarnos la historia y conocer un poco más de la dinastía Noboa. 8 décadas de servir al país. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Para la próxima, este es el especial de la posesión de Daniel Noboa, presidente de Ecuador. La dinastía Noboa Asín, 8 décadas, 1943-2023, sirviendo al país, creando fuentes de trabajo. Isabel Noboa, la mayor empresaria de la historia. Luis Noboa, el mayor empresario de la historia. Álvaro Noboa, actual más grande empresario. Aportando con escuelas y tecnología al sector de la educación del país. Doctora Anabel Asín, filántropa social. Aportando con brigadas médicas para cuidar la salud de los ecuatorianos, un legado familiar que llegó hasta el fútbol para aportar al crecimiento y al desarrollo de Barcelona, para llevarlo a ser partícipe en 2 finales de América y contribuir a la construcción de su estadio. Leonardo Campana, nieto de Isabel Noboa, colea con el mejor futbolista de la historia, Leo Messi. Daniel Noboa, el presidente más joven de la historia. La dinastía Noboa Asín, 8 décadas de aportar al crecimiento del Ecuador.